Muy bien, pues el día de hoy nos encontramos con un invitado de lujo. Él es Arturo de Villanueva, oaxaqueño, abogado litigante prestigioso, se ha desempeñado como Ministerio Público y es un académico muy reconocido en todo México y también ha salido de México. Es una persona reconocida en toda América Latina y pues qué gusto poder compartir contigo, Arturo. Bienvenido. Muchas gracias, Laura, por la invitación, al contrario, muchas gracias. Pues bien, contigo la idea es hablar de razonamiento probatorio. Tienes diversos temas de expertise, líneas de investigación, un litigante muy reconocido en materia penal y sabemos que vienes trabajando desde hace mucho tiempo el tema de razonamiento probatorio. Eres una autoridad en este y en otros temas. Y pues bien, sin más preámbulo, ¿qué es el razonamiento probatorio? Bueno, reitero obviamente el agradecimiento, mi estimada Laura. Efectivamente, bueno, este tema del razonamiento probatorio, como su nombre lo dice, escuchará un poco hasta muy tautológico, pero es razonar la prueba, pero razonar la prueba no solamente desde un punto de vista, de hecho, no exclusivamente y para nada exclusivamente desde un punto de vista jurídico, sino el razonamiento probatorio tiene un fundamento eminentemente epistemológico. Esto implica que nosotros, y lo decía por ejemplo el día de ayer en unas clases con unos colegas, a nosotros en la facultad nos enseñaron los hechos, y me refiero en la facultad a todo abogado, creo yo, que ha estudiado en los últimos 20, 30 años en su facultad, inclusive mucho antes propiamente, nos enseñaron más que nada a calificar los hechos, es decir, en vía de ejemplo, un acto de un hombre, si por ejemplo una persona maneja y choca y así que priva de la vida a una persona, pues solamente decimos que es un homicidio, sí, culposo en su debido caso. Si por ejemplo se cae un edificio por un temblor y obviamente ese edificio tiene un seguro, pues calificamos como un hecho jurídico, es decir, un acontecimiento del mundo le damos una calificación jurídica, pero en realidad nunca nos enseñaron a cómo identificar si efectivamente ese hecho existió, es decir, si efectivamente ese hecho existe, primera cuestión, como un primer ejemplo. Y como un segundo ejemplo, para quizás se pueda comprender más este punto, nosotros a veces pedimos en la prueba pericial elementos muy sólidos para efecto de su valoración. Sin embargo, no encontramos ningún elemento de eso en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso implica que nosotros deberíamos acudir al conocimiento mismo de la prueba pericial. En vía de ejemplo, si nosotros queremos saber si tiene valor probatorio lo que dice un médico, pues no vamos a acudir al Código Nacional porque no dice nada, absolutamente nada. Entonces la idea sería acudir específicamente al conocimiento mismo de la medicina para efectos de identificar si efectivamente esa prueba pericial tiene valor probatorio. Y tercer y último punto, en el caso de la prueba testimonial. La prueba testimonial ha sido valorada, digamos, venimos de un sistema tasado de valoración de la prueba, en el cual nos decía que si la prueba testimonial daba la razón de su dicho, era claro, era preciso, era contundente, era coherente, por esa razón le dábamos valor. Pero como desapareció eso, pues algunos todavía quieren seguir aplicando esa claridad, contundencia, etcétera, en la valoración, pero esto es irracional. ¿Por qué? Porque lo que debemos identificar es qué nos otorga el testigo, y ya tenemos la idea de la psicología del testimonio para identificar que lo que nos otorga un testigo es un recuerdo. Entonces, lo que nos otorga un testigo es un recuerdo, lo que debemos enfocarnos es cómo estudiar ese recuerdo. El razonamiento probatorio lo que hace es ir más allá de lo que aún y cuando diga la ley, ir mucho más allá. Entonces, quizás me adelanto para muchas cuestiones que puedas cuestionar, pero hay una gran, enorme diferencia entre derecho probatorio y razonamiento probatorio. Entonces, Importantísimo, justo quería preguntarte este punto porque pues quienes nos preparamos obviamente en el ámbito jurídico y estamos todos los días ante los jueces y ante las contrapartes, pues buscamos probar, ¿no? Buscamos demostrar, buscamos desvanecer la prueba de la contraparte, pero qué bueno que nos lo comentes tú desde tu estudio, tu expertise, tu preparación. ¿Cuáles son las diferencias entre razonamiento probatorio y derecho probatorio? esto lo voy a comentar desde inclusive un comentario que dio el profesor Jordi Ferrer en un congreso con el cual estuvimos apenas aquí en Cancún. El profesor presentó su manual ya materialmente impreso, por así decirlo, porque la Suprema Corte el presente año sacó un manual que se llama Manual de Razonamiento Probatorio. Son 10 temas, por así decirlo, escrito por 4 autores, que es el profesor Jordi Ferrer, la profesora Carmen Vázquez, Mercedes Fernández López y el profesor Daniel González Laguirre.
El profesor, cuando lo estaba presentando, comentaba algo muy interesante, a la vez chistoso y un poco fuerte. Él decía, es que a nosotros nos dijeron que hiciéramos un manual de razonamiento probatorio y nosotros eso quizás sí lo podemos hacer. Dice, si a nosotros nos dijeran, hagan un manual sobre derecho probatorio, pues nosotros le diríamos que no, porque primero sería, digo una palabra más fuerte, ¿no? Pero serían tontos aquellos que le dijeran a ellos, a los profesores Jordi Ferrer y etcétera, de otro país, escribir sobre derecho probatorio. ¿Por qué? Porque el derecho probatorio, ¿qué es? El derecho probatorio es toda norma o toda legislación que hable sobre la prueba. Es decir, cualquier disposición de cualquier ley, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, cualquier artículo del Código Nacional que toque algún postulado sobre la prueba, desde la etapa de investigación hasta la etapa de juicio, evadiendo esa idea de antecedente, dato, medio y prueba, de que es una diferenciación que ha causado muchos problemas en vez de soluciones. La idea es todo aquello que sea información en conocimiento es prueba. Entonces, en vía de ejemplo, un reconocimiento de personas que se hacen investigación sigue siendo prueba, nada más que le ponemos el nombre de antecedente. Entonces, el Código Nacional lo que hace es delimitar o especificar algunos postulados sobre la prueba. Pero como la prueba, bueno, digamos, el derecho probatorio es eso, es la diferencia más importante. El derecho probatorio es lo que dice la norma, el derecho, con respecto a la prueba. Bueno, primera cuestión. En cambio, el razonamiento probatorio va mucho más allá. El razonamiento probatorio lo que hace es pensar la prueba naturalmente tal y como es. Es decir, digamos, una opinión de un químico que te dice que si haces estas fórmulas aparece este resultado. En vía de ejemplo, prueba de Walker, aparece plomo, bario y antimonio en la determinación de ropa de una persona. Bueno, las ciencias químicas o la química, pues ya estaban antes que el derecho. Yo estudié química y orgánica e inorgánica en el primero y segundo de la secundaria. Ahí ni siquiera sabía que existía, que había derecho. Entonces, la química no es la química, la física, todas las materias, por así decirlo, sobre todo en la prueba pericial y por qué no en la prueba testimonial, ya existían antes que el derecho. Ya existían antes que el derecho. Entonces, cuando entran al derecho, es decir, cuando, por ejemplo, la prueba pericial química o la psicológica o los testigos se insertan en el derecho, por ejemplo, el derecho fija algún lineamiento con respecto a alguna prueba, lo que pasa es que ahora es prueba jurídica, pero antes de eso fue prueba epistemológica, es decir, es prácticamente lo esencial, más allá de la connotación jurídica, pues es prácticamente lo que proyecta en su esencia, naturalmente hablando, lo que proyecta como tal. Efectivamente, y ese es el problema, digamos, que nosotros tenemos hoy día. Por eso nos cuesta mucho entender el razonamiento probatorio, porque estamos muy acostumbrados a que, como somos abogados, nos enseñaron prueba jurídica, nos enseñaron no a comprender la prueba en su naturaleza en sí, nos enseñaron a calificar la prueba, o sea, nos enseñaron a calificarla. Por ejemplo, nosotros en el sistema anterior, bueno, también todavía decimos, es que una cosa es la prueba testimonial, el testigo da una información, y otro es la diligencia de reconocimiento. Sí, efectivamente, jurídicamente son cosas diferentes, la entrevista que da una persona normalmente y el reconocimiento es un artículo diferente del código, claro, pero los dos siguen siendo prueba testimonial, porque por lo que hace a la entrevista, pues da una información, y el reconocimiento es un esfuerzo de memoria que hace el testigo, que es igual a un recuerdo, solamente que se hace bajo ciertos lineamientos del Código Nacional, pero ambos siguen siendo prueba testimonial en su origen y van a ser estudiados igual por la psicología del testimonio. Entonces, derecho probatorio es lo que dice la ley, y obviamente eso es lo que algunos, la literatura, si no estoy mal, la profesora Marina Gascón, dice son límites jurídicos. El derecho es visto como un límite jurídico al aspecto epistemológico de la prueba. ¿Por qué? Porque el derecho lo que hace en realidad es que no ayuda epistemológicamente a la prueba, sino que la detiene. En vía de ejemplo, digamos, la facultad de abstenerse de declarar de la familia. Esa es una limitante que pone el derecho para poder acceder a la prueba testimonial. El derecho en realidad ahí está limitando. La mayoría de las ocasiones el derecho lo que hace es limitar la naturaleza propia de la prueba. Entonces, el derecho probatorio, reitero, solamente son los lineamientos, las normas y posiblemente la interpretación de esos lineamientos, pero el razonamiento probatorio es el fundamento epistemológico para poder entender en sí la prueba y cómo eso va transitando al derecho. Y solo cuando el derecho ponga un límite claro, pero un límite claro, entonces no va a pasar la prueba.
o sea, no avanzar la prueba. Pero cuando el límite no está claro, lo que vence es el aspecto epistemológico, porque es lo que vence es, como dice la Constitución, se lo dice correctamente nuestra Constitución, esclarecer los hechos, buscar la verdad. Claro, muy bien. Arturo, ¿podríamos hablar de categorías en el razonamiento probatorio? Categorías, digamos que no tanto. Lo que podemos decir en el razonamiento probatorio es empezar, y de hecho así se comienza inclusive el manual de la Corte, es empezar, digamos, a deconstruir nuestro sistema jurídico, no, nuestro sistema de prueba jurídica, y digamos, como dicen, reaprender digamos, a volver a aprender estos conceptos, porque a veces nosotros nos dicen, vamos a hablar sobre prueba. Me ha tocado, por ejemplo, cuando he comenzado las pláticas a veces en una especialidad, ahora que tenemos una maestría que se va a abrir aquí en Oaxaca sobre razonamiento probatorio, el primer módulo es conceptos. Y algunos dicen, no, ¿cómo crees que le va a enseñar qué es prueba? Ya sé qué es prueba. No, cuando ya uno empieza a platicar sobre qué es prueba, hay mucha confusión sobre qué significa la prueba. Entonces, no tanto categoría, sino volver otra vez a identificar, digamos, conceptos sobre la prueba. Hay conceptos, por ejemplo, el concepto de prueba, el concepto de hechos, el concepto de verdad y el concepto de error. Son 4 conceptos muy importantes para poder entender las bases del razonamiento probatorio. Los conceptos lo dejo nada más ahí sobre la mesa, digamos, en el sentido de que son importantes conocerlos. Ahora bien, una vez conocido eso, empezamos a identificar cómo el razonamiento probatorio ayuda a poder tratar de evitar el error con respecto a la prueba. Es decir, el razonamiento probatorio lo que hace es abonar a la reducción del riesgo de error en la verdad. En vía de ejemplo, todos sabemos que hay una sola verdad, o sea, una cosa pasó, pero no podemos llegar a ella, es complicado porque no la sabemos. Si Es yo la soy famosa juez, verdad real o material. Logramos el esclarecimiento de los hechos y una aproximación a esa verdad real o material en un tiempo y en un espacio. Y el éxito de las partes sería aproximarse mucho, pero lograrla como si fuera un control copy es tal vez imposible. no, totalmente es imposible. De hecho, ese es el postulado, digamos, de donde yo iba a avanzar. Los postulados de la postura o de la idea racional, dice el profesor Jordi Ferrer. Bueno, en primer lugar, dice el profesor Jordi Ferrer, en su libro, bueno, lo ha dicho desde el 2003, 2005, 2007, no estoy mal, cuando publicó Prueba y Verdad, pero ahora en 2021 cuando publica Pruebas sin Convicción, y eso ya son postulados creo que ya establecidos en la tradición racionalista de la prueba, es primero, la prueba pretende encontrar la verdad. La prueba es el mecanismo, la herramienta, el vehículo para poder llegar a la verdad. Esa es la prueba, es la herramienta. Nuestro sistema jurídico mexicano va mucho más allá todavía, porque la Constitución dice que el esclarecimiento de los hechos es un fin del proceso. O sea, la literatura nada más dice la prueba, no el proceso. El proceso tiene muchos fines, pero nuestra Constitución todavía va mucho más allá. Hay muchos colegas, hombres, mujeres, que a veces difieren, dirán, no, es que la verdad no se puede encontrar porque no existe. Tienen toda la razón. La postura racionalista nunca dice que se puede encontrar la verdad. Jamás lo ha dicho. Lo que dice es que la prueba es una herramienta para poder tratar de llegar a la verdad. ¿Y cuál verdad? Cuando comenzamos el sistema acusatorio nos empezaron a hablar de verdad formal y verdad material. Esa división es correcta en el sentido de entender que efectivamente algo pasó en la realidad y esa es la verdad material, y en el proceso, con las pruebas que presentan las partes, pues es la verdad que se fijó en el proceso. Eso es correcto en ese sentido. Pero la idea de la postura del razonamiento probatorio es la prueba, al ser el camino a la verdad. ¿Cuál verdad buscamos? La literatura dice, es la verdad por correspondencia, es la que en realidad pasó. Si queremos nosotros asimilarlas a esta división entre verdad material y verdad formal, es la verdad material, o sea, lo que en realidad pasó. Ahora, algunos dirán, entonces sí podemos encontrar la verdad. No podemos, o sea, no se puede. Pero entonces, ¿por qué me dices que tenemos que llegar allá? No, la idea es que hagamos los mejores esfuerzos para poder llegar hacia allá. Entonces, si un juez, y pongo un ejemplo rápido para esta cuestión, si un juez dice, es que la defensa me está proponiendo una exclusión probatoria y yo tengo duda para poder excluir o admitir, mejor lo admito. Algunos dirán, no, pero el imputado, la presunción de inocencia, no, pero aquí no estamos en ese momento. Aquí estamos en un pro verdad, es decir, teniendo la idea de que el proceso y la prueba pretenden buscar la verdad,
si yo tengo alguna duda, si esa prueba va a poder encontrarla, es preferible que la admita, que llegue. Ya el tribunal de enjuiciamiento se encargará de desahogarla y verá de qué manera le puede abonar a ese esclarecimiento de los hechos. No vamos a poder llegar a ellos, pero hagamos los mejores esfuerzos para poder llegar a ello. El segundo postulado es verdad por correspondencia, es lo que pretende buscar la prueba. El tercer y cuarto lo resumo rápidamente. Tercer postulado es esa verdad o esa prueba que pretende buscar la verdad hace propiamente que el razonamiento probatorio, como pretende buscar la verdad, el juez no va a poder llegar a ella. Se maneja en un contexto de incertidumbre y por lo tanto lo que debe hacer el juez, sobre todo el juez, es encontrar las mejores herramientas para poder tratar de reducir el riesgo de error sobre la verdad de lo acaecido. ¿Y cómo lo logrará? A través de los criterios de admisión, ofrecimiento, admisión, desahogo probatorio. Y esto hace como punto final que el razonamiento probatorio siempre va a ser probabilístico. En un razonamiento, en una idea de la postura racional de la prueba, nunca, jamás, bajo ningún sentido, se puede llegar a la certeza, a la verdad. Entonces, en razonamiento probatorio jamás hablamos de certezas, porque todo siempre va a ser probabilidad. Los estándares de prueba, por ejemplo, siempre van a ser probabilidad en vinculación y en sentencia. Siempre, van a ser siempre probabilidad. Lo único que cambia es la gradualidad de la probabilidad que existe en estadios previos o en estadios finales. Entonces, en cuanto a estándares de la prueba, sería imposible hablar de una certeza más allá de toda duda razonable. ¿Y cómo aterrizamos entonces este concepto que yo lo trae el Código Nacional de Procedimientos Penales? Porque decimos, el derecho probatorio son reglas, el razonamiento probatorio es un concepto que se ha venido desarrollando justo, entre otras cosas, para reducir los márgenes de error en las resoluciones judiciales. Pues bien, ¿qué nos asegura el razonamiento probatorio o sobre qué bases o ejes se fundamenta o estructura el razonamiento probatorio para reducir ese margen de error que has explicado de manera suficiente? Pero adicionalmente, ¿esto cómo vincula entonces con el estándar de certeza más allá de toda duda razonable? Ok, es un tema muy importante. Aquí hay dos cuestiones muy interesantes. Primero, la Constitución dice que el juez dictará sentencia cuando estime que exista convicción de culpabilidad, es en primer lugar. Esa palabra tiene un problema de fondo porque convicción no es una palabra racional, convicción es una cuestión particular del ser humano. Es un tema psíquico. Efectivamente. Cognitivo. Es un tema particular. Yo puedo tener convicción de que quizás lo que estoy comentando es correcto, pero obviamente se tendría que estudiar y verificar. Un juez pudiese amanecer el día de mañana y decir, hice una resolución correcta el día de ayer, esa es su convicción. Esa palabra ya viene digamos, incorrecta de fondo. Primero, el Código Nacional habla de certeza de culpabilidad o algo así, certeza, si no estoy mal de los hechos de los hechos. Bueno, también otro problema, porque la certeza, si fuéramos a un tema epistemológico, no existe. La certeza es una cuestión que nos calificamos a partir de algún criterio. Nosotros podemos decir que es certero que un sujeto, digamos, en un examen sacó 10. Sí, pero quizás el examen estuvo muy fácil y su conocimiento es de 7, de 6. Pero nosotros calificamos la certeza a partir de un elemento. Bueno, ¿por qué pongo esto? Apenas vi un video del ministro presidente, en el cual hacía una parodia en el cual decía que, creo que era con un pidumpis, no estoy mal, en el cual él decía que la Corte, ¿qué hace? Dice, la Corte, cuando hay un debate interpretativo, la Corte tiene el poder y la facultad para poder determinar qué significan las palabras y el lenguaje, o será que la Corte solamente porque tiene el poder lo da. Y aquí es un ejemplo clarísimo de eso. La Suprema Corte de Justicia, en 3 precedentes, podemos mostrar 3 precedentes. 1, amparo directo en revisión 5601-2014. La Suprema Corte es el último precedente relativo a duda razonable. El amparo directo 16/2015, que es el caso News Divine, igual toca la duda razonable. Y en un último amparo, que si no estoy mal es el amparo en revisión 211-2021, si no estoy mal, igual toca la duda razonable. En esos 3 amparos, la Corte hace un juego de palabras y dice lo siguiente, dice la convicción, sí, efectivamente la convicción, pero debe ser una convicción razonada, dice la Corte, en la cual la convicción implica que debe estar ausente de cualquier tipo de cuestión subjetiva en la decisión judicial. Entonces, convicción no significa, dice la Corte, que el juez, al momento de emitir su decisión, en el caso de la duda razonable,
tenga que hacer una introspección sobre su ser, por así decirlo, para identificar si él estima que hay duda razonable. Eso está erradicado, dice la Corte. Entonces, por ahí la Corte se quita la idea de la convicción, elimina el concepto original de convicción y la aumenta a convicción razonable, dice la Corte. Primero. Segundo, en un párrafo dice la Corte, aparte, dice, esa idea de las certezas, dice, es propio del ámbito epistemológico, la certeza no puede existir, dice. La certeza no es viable. No hay verdades, no hay, digamos, certezas absolutas en el sentido de que se puedan determinar que las certezas existen, en el sentido de que lo podamos determinar nosotros, o sea, de que nosotros digamos hay certeza. Lo que sí es cierto es que algo pasó, algo sucedió. En este mundo tenemos 3, 4 dimensiones, como, digamos ahí como la película esta de Spider-Man, en el cual hay 3, 4 dimensiones, ¿no? Aquí nada más tenemos, hasta donde sabemos, una sola dimensión, y por lo tanto, solamente una cosa pasó. Lo que sucede es que ni el juez, ni el fiscal, ni el defensor, ni el asesor saben qué pasó, y a veces ni la prueba. ¿Por qué? Porque los testigos, cuando perciben algo, lo interpretan. Entonces los testigos, cuando ven o, digamos, escuchan algo, podrían interpretar lo que escucharon. Hay sesgos en la percepción, hay sesgos en la memoria y adicionalmente agrégale cómo expresan las cosas. A partir de ahí el conocimiento no puede ser preciso ni exacto. Exactamente. Las personas, cuando nosotros decimos algo, calificamos por lo regular. Es decir, nosotros lo que hacemos es ver el mundo, lo percibimos y lo interpretamos. Eso es una división que hace el profesor Daniel González. Dice, hecho externo, hecho percibido y hecho interpretado. Y lo que llega al proceso son los hechos interpretados, los testigos, los peritos, etc. Entonces, dice la Corte, como no hay certezas por todo esto, todo va a ser probabilidad, dice. Lo que cambia es la graduación de la probabilidad. Ahora, en este punto de la duda razonable, eliminando esa idea de la certeza, quitando esa idea de la convicción, nos queda en la idea de la duda razonable. Ahora el punto es calificar o decir qué significa duda razonable. Bueno, el profesor Jordi Ferrer, que ha sido los que más creo han publicado, no sé si estudiado, pero al menos publicado en los temas de estándar de prueba, en su último libro, por ejemplo, plantea 7 estándares de prueba. 7 estándares de prueba que él lo hace conforme a sus aspectos metodológicos y políticos. Lo interesante de esto, y es muy importante esto, cuando se presentó el libro del profesor Jordi Ferrer en la Corte, el doctor Bárcena, Arturo Bárcena, decía algo muy, quizás, no sé si peligroso, pero a la vez puntual y con mucha seguridad, al menos eso fue lo que escuché yo. Y decía el profesor, es que la Corte ya retomó los estándares de Jordi. Es cierto, la Corte lo cita inclusive. Cuando cita propiamente las ejecutorias de estándar de prueba, dice, para poder forjar los estándares de prueba, nos abocamos al estudio, y cita el profesor Jordi Ferrer en varios libros. Primero, es cierto. Pero lo que señala es que al parecer, dice, y al parecer, toma el segundo estándar. El Jordi hace una nivelación del número 1 al número 7. El número 1 es el más elevado. Porque te comentaré algo si gustas, mi estimada Laura. Este es el más elevado. Y podría pensarse que ese es el estándar más allá de toda duda razonable que se exige en materia penal, porque es el más exigente. Y en materia penal el más exigente es ese. Pero la Corte no toma ese. La Corte toma el de abajo, el segundo. La Corte lo que hace es tomar el segundo estándar de prueba y Arturo Bárcena dice es que probablemente lo toma. Pero no es que probablemente. Él fue el secretario de Estudio y Cuenta de esa tesis. Y él prácticamente lo asimila entonces. Pues es muy, muy viable que sí. De hecho, me parece que sí. Lo digo con mucha claridad. Me parece que sí. Puede que esté equivocado y obviamente si algún día lo digo con mi estimado tocayo, que se puede decir que no, pero yo lo alcanzo a decir que sí. ¿Por qué? La Corte dice que para poder establecer duda razonable, independiente son como 6, 7 elementos, pero 2 son muy importantes. Uno, dice la Corte. Primero, la duda razonable no surge de una cuestión del juez que ya comentamos. Surge forzosamente de la prueba, dice. La prueba es la que va a identificar si efectivamente hay una hipótesis de inocencia que el fiscal no ha salvado, dice. Es decir, si no existe en la prueba, o sea, del caudal probatorio, algún punto pequeño que identifique una hipótesis de inocencia, entonces no puede extraerse la duda razonable. Entonces, si un juez, por ejemplo, tiene un caudal probatorio y piensa, a ver, no es que posiblemente esa persona estuvo ahí porque era campesino. A ver, vamos a revisar toda la prueba. ¿Y en dónde podemos inferir que la persona era campesino? No, que a mí se me ocurrió. Yo pude pensar que era campesino. No, es que eso no lo permite la Corte. Eso no lo permite. Lo que dice la Corte es extráelo de la prueba. Y ese es un nivel inferior
al otro nivel, porque el nivel número uno sí es decir, extráelo de cualquier lugar, de cualquier hipótesis que tú te estimes o pienses. La Corte dice, no, 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 tú tienes que extraerlo de la prueba, no de cualquiera, porque eso, y obviamente, eso eleva el estándar para el fiscal y disminuye para la defensa o para el imputado. Primera Claro, cuestión. porque es más alta la exigencia. Prácticamente se descarta cualquier apreciación subjetiva y esto prácticamente lo que haría es evitar arbitrariedades. Sí, y aquí, por ejemplo, en este primer punto, hace que algunos defensores que piensen que solamente el contraexamen es todo. No, 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 es que un defensor cuando llega a un juicio con el solo contraexamen, obviamente puede hacerlo, no hay ningún detalle, pero corre el peligro de que si no hace un buen contraexamen y no extrae una hipótesis de inocencia de la prueba del fiscal, eso va a ser condena. Es como una primera cuestión. Y como una segunda cuestión, que es otro tema incluso debatible, todavía no lo ha avanzado más la Corte, ojalá que avance más la Corte, pero sí es un poco peligroso esta frase que dice la Corte, que la hipótesis de inocencia debe ser la efectivamente alegada por la defensa. Es decir, si la defensa no lo alega o no tiene la visión para poder identificar hipótesis de inocencia, a pesar de que exista una hipótesis y que el juez la piense y que el juez la estime, no salga de la prueba ni la alegación de la defensa, eso va a ser condena. Eso va a ser condena. Entonces, por eso es un estándar menor al más elevado que tiene Jordi. Jordi dice, de acuerdo a las hipótesis planteadas, bueno, digamos que te tiene que identificar las hipótesis y esas hipótesis no son cubiertas propiamente por lo que dice el fiscal o lo que dice propiamente el órgano que acusa o demanda, porque son estándares para muchas materias, y también que la hipótesis puede ser cualquiera, no importa que no sea alegada en el primer estándar, siempre y cuando no sea una hipótesis, digamos, absurda y lógica, pues una hipótesis que no esté acorde con que alguien diga una tontería, no es que lo mató un extraterrestre, por ejemplo. Eso no está acorde propiamente con el ámbito del conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros estudiáramos los 7 estándares de Jordi, que pueden haber más, él mismo lo ha dicho, esos 7 estándares, la verdad, el criterio de la Corte no se ajusta al más elevado, se ajusta al segundo, Entonces, eso quiere decir que no es que sea la certeza, sino que hay que graduar la probabilidad. Y la probabilidad implica que los estándares de prueba, este mismo estándar, mi estimada Laura, que nosotros quizás tenemos acá, de hecho tenemos aquí en México, es diferente a un estándar de otro país. Si no estoy mal, creo que en el Ecuador, o no recuerdo qué país del sur, o en Brasil, tienen el estándar número 1 de Jordi, no tienen el 2. O sea, tienen el 1, ellos son más exigentes en la prueba, entonces, por razones, dice el profesor Jordi Ferrer, es que el estándar de prueba no lo mide el ámbito epistemológico, lo mide el ámbito político. Es decir, de acuerdo a la gravedad que se identifique en cada país las condenas o absoluciones falsas, se van graduando o aumentando los Sí, estándares de prueba. definitivamente debe ser un tema de política criminal que dé prácticamente el ancho a una solución o respuesta del Estado, ¿no? En el esquema de persecución y además, por supuesto, en el ámbito donde aparecen los jueces para decidir. Es todo un entramado para definir aspectos y ejes de política criminal. En efecto, así es, y esa es la razón. Por ejemplo, ayer un amigo de Chile me decía, es que la Corte está ahorita debatiendo, si es que la Corte Suprema chilena está debatiendo si, según lo que me comentaba, si la perspectiva de género podría bajar o reducir el estándar, etcétera. Le digo, pues es que eso sí está muy debatido en la literatura, pero me parece, a menos en mi opinión, que sí. La perspectiva de género lo que hace es disminuir el estándar de prueba por las dificultades probatorias. Es decir, la Corte al momento de señalar que la víctima es, obviamente su declaración es preponderante, que no es que valga, simplemente que es preponderante, y al advertir que los actos que se hacen, obviamente violación, feminicidio, son actos que por lo regular se hacen donde no se ve, donde no hay personas, lo que hace es dificultar la prueba. Entonces la dificultad probatoria hace que la exigencia que se exija, o perdón, la exigencia que se diga al fiscal, a veces se nivele o se pase un poquito más hacia abajo. Pareciera que dirán, no, es lo mismo, porque sigue siendo duda razonable. No, pero eso cuando estamos con perspectiva de género, sí puede impactar en el estándar de prueba, porque uno de los niveles que te toma en cuenta para aspectos políticos en la determinación de los estándares de prueba son las dificultades probatorias de los tipos de casos. Es decir, se podría quizás pensar que los temas de corrupción, los temas, digamos, de género, infancia, por ejemplo, hoy día hemos tenido sentencias en las cuales se dice que el imputado es sentenciado porque el fin de semana o algún fin de semana de algún mes cometió tal evento delictivo.
No sabemos la hora, el lugar sí, quizás en tal sitio, pero ¿por qué? Por la poca información que existe. Eso no sería permitido con, digamos, con un asunto con adultos, en los cuales quizás el adulto puede recordar con mucha facilidad, el niño no tanto. Entonces lo que hacemos es reducir de cierta manera la especificación de los hechos para los efectos de dar una sentencia acorde a los efectos de política criminal que necesitamos en un país. El nivel de exigencia prácticamente se reduce y mucho, por ejemplo, se ha dicho, bueno, es que qué peligroso, por ejemplo, llegar a una audiencia de juicio en un delito sexual, por ejemplo, con la versión de la víctima como lo único. Y pareciera que de la versión de la víctima, sin mayor aplicación exhaustiva, por ejemplo, de protocolos, se deducen dictámenes en psicología, dictámenes en trabajo social. Es bastante complicado, ¿no? Y la misma Corte Interamericana ha generado también, a partir de su construcción jurisprudencial, una serie de directrices de valoración de la prueba, específicamente en esos delitos denominados de comisión oculta. Es algo bastante delicado y que vale la pena analizarlo justo desde la perspectiva de la política criminal. Has tocado unos tópicos muy importantes. Y pues bien, para ir concluyendo, ¿qué nos podrías aportar o señalar en materia de razonamiento probatorio para los abogados en la actualidad y las futuras generaciones? Bueno, en primer lugar, así como cuando comenzó el sistema acusatorio y decían que esto no iba a avanzar, pues así, igual con esto, a muchos que dicen, no, es que esto es nuevo, vamos a regresar. No, porque digamos que el sistema de valoración de la prueba es libre y aparte, bueno, su límite es la racionalidad. La Suprema Corte, amparo directo en revisión 945-2018, si no estoy mal, allí estudió la Corte la valoración de la prueba. Y la Corte dice, bueno, esto ya existe en un montón de sistemas, no es penal, hay penal, civil, familiar, laboral. Ya hay muchos sistemas que están adoptando el sistema de la libre valoración con el límite de la racionalidad. O sea, ya estamos transitando para eso. Regresar a un sistema tasado implicaría que la mayoría de materias regresen otra vez. Es igual como el acusatorio, ya no es viable ese tipo de, digamos, No hay de retorno. retroceso. No hay retorno, pues. Entonces, primero. Segundo, tomando en cuenta esto, debemos enfocarnos primero a entender los conceptos del razonamiento probatorio. Es muy importante, muy trascendente, así como cuando conocimos los principios en el sistema acusatorio, es sumamente relevante comprender lo que es verdad, qué es prueba, qué es hecho, qué es un enunciado probatorio, qué es propiamente un error probatorio, para efectos de, a partir de eso, entender los postulados más elementales de la postura racional de la prueba. Identificar que hay un aspecto epistemológico de base. Volver a sacar ese librito de filosofía, de epistemología, de la preparatoria y leer un poquito de qué significa epistemología para poder saber y entender por qué se dice en el razonamiento probatorio que tiene un fundamento epistémico o un fundamento epistemológico. Trabajamos con eso y a partir de eso podemos comprenderlo. Y con esto, ¿en qué nos ayudaría? Demasiado. Si nosotros tenemos claridad con respecto a cómo se valora la prueba, vamos a saber cómo litigar. Si nosotros, por ejemplo, hemos aprendido de interrogatorio y contrainterrogatorio, preguntas abiertas, preguntas sugestivas, etcétera, pero si nosotros comprendemos qué elementos debe tener el juez para valorar la prueba, ya sabemos qué es lo que buscamos. Cuando un fiscal va a interrogar, lo que quiere es que su testigo tenga valor probatorio. Y cuando una defensa va a contraexaminar, puede que también quiere que tenga valor probatorio porque le abona a su caso, o puede que de plano no quiere que tenga valor probatorio, en el caso de la víctima que comentas. Entonces, pero si no sabe el litigante, si bien es un excelente litigante, excelente interrogador, contrainterrogador, va por temas en el contraexamen, hace muchos ejercicios con prueba demostrativa, tiene una forma de presentarlo muy puntual en su contraexamen o en su interrogatorio es cronológico, presenta muy claros los temas, pero eso es solamente un pequeño paso, porque si no sabe cómo se valora la prueba, pues estará interrogando sin saber qué es lo que busca, sin saber qué es lo que busca. Entonces, el litigio, en el caso de las técnicas de litigación, que es con lo que comenzamos el sistema acusatorio, con lo primero que nos enseñaron, por así decirlo, y después nos enteramos que había muchas cosas más en el proceso penal acusatorio. El consejo es, si nosotros aprendemos esto, si aprendemos este tema de la prueba, nuestros litigios van a ser racionales y nuestros litigios van a ser una forma de poder argumentar con mucho mayor cabalidad. Eso es lo que yo les puedo comentar.
Ay, Artur, ha sido todo un gusto de verdad poder compartir contigo este espacio. Mil y mil gracias por esa generosidad, esta capacidad tuya de explicar el conocimiento que tienes, la expertise. Siempre estás difundiendo conocimiento, compartiendo y eres prácticamente un pionero para México y América Latina en el tema de razonamiento probatorio, que cuando te escucho definitivamente observo que es mucho más importante y relevante de lo que había entendido el tema. No es solamente derecho probatorio, reglas, es razonar precisamente. Y acabas de decir un punto estructural para los y las litigantes. ¿Qué desea demostrar el Ministerio Público? ¿Y qué desea demostrar y que sea valorado para la defensa? Pues muchísimas gracias, Artur. Un abrazo inmenso hasta Oaxaca. Igualmente, amiga, un abrazo grande. Muchas gracias. Cuídate muchísimo. Gracias.